Si aún no has tenido la oportunidad de viajar a Perú, pero está dentro de tus opciones en algún futuro, te recomendamos 10 hermosos pueblos que debes conocer en este increíble país. Es sabido que Perú es uno de los países más bonitos del mundo y cuenta con una envidiable variedad de pueblos que al verlos nos convencen de que las maravillas también se encuentran en los detalles. En el puesto número 10 se encuentra Lampa. Perteneciente al departamento de Puno, se la conoce como la ciudad rosada, ya que todas sus fachadas están pintadas con esa tonalidad. Si pasas por aquí, no puedes irte sin antes visitar la monumental iglesia de Santiago Apóstol, construida con piedras claras y oscuras, brillantes sin labrar. También debes visitar el puente colonial de Cal y Canto, uno de los más bellos de la región, realizado en 1845 con piedras y revestimiento de sillares y que en su época constituyó un reto técnico su ejecución. A pesar de haber sido arrasado por intensas lluvias durante el 2020, ya están en proceso de restauración. En el puesto número 9 conocemos Chucuito. Ubicado sobre una sierra a 18 kilómetros de la ciudad de Puno, este lugar adquirió fama debido a las minas de plata en la época colonial y es conocida como la ciudad de las cajas reales por las fastuosas construcciones alrededor de la plaza de armas que hoy asombra a los curiosos visitantes. Tiene una de las construcciones religiosas más importantes de la región, la iglesia de la Asunción. Pero si prefieres ir de expedición, puedes visitar el Inca Huyo, un sitio arqueológico de piedra que se lo conoce como el Templo de la Fertilidad. Allí podrás encontrar utensilios de huesos, cerámicas, metales y piedras. En 2003 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Puesto número 8. El pueblo antiguo de Huaquis, o también conocido como el Pueblo Fantasma. Es un sitio arqueológico de los Andes centrales que tuvo ocupaciones humanas continuas desde el siglo X hasta el siglo XX. Ubicado a 3.750 metros sobre el nivel del mar en el cerro Huamanchurco, para llegar a él debes realizar un sendero de 4 kilómetros desde la plaza del distrito de Miraflores. Un lugar abandonado, pero que mantiene ruinas de casas, iglesias y plazas. Todas sus construcciones se han deteriorado con el tiempo y es parte del atractivo de este lugar. Desde su ubicación, además, puedes disfrutar de toda la vista del valle. Si el video te gustó hasta aquí, puedes dejarnos un like y seguirnos para conocer más rincones maravillosos del mundo. Puesto número 7. Celendín. Dicen que el mejor chocolate del Perú se encuentra aquí, gracias a las características del clima donde se cultiva el cacao, así como también debido a los conocimientos y sabiduría de los procesos de transformación. Cabecera del distrito y capital de la provincia, ambos del mismo nombre, en el departamento de Cajamarca, este hermoso pueblo conserva su encanto colonial. Tiene varios sitios turísticos como las aguas termales de Lianhuat, que se encuentran a media hora del pueblo y que además dicen que son termomedicinales. Dentro del pueblo se puede contemplar la majestuosidad del Cristo Redentor, que funciona como mirador, y puedes ver la increíble arquitectura de este lugar con un cielo azul de fondo. Puesto número 6. Posuso. Esta localidad de la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco y capital del distrito de Posuso, fue la primer colonia de su tipo, fundada en 1859, 4 años después de que el gobierno peruano les concediera las tierras a colonos austríacos y alemanes. Fundada así por inmigrantes extranjeros, construyeron y levantaron el pueblo siguiendo sus patrones arquitectónicos, utilizando plantas geométricas, techos a dos aguas y pisos de madera. Aquí se puede visitar la Poza de Agua y Sal, una espectacular laguna con una belleza inigualable y con propiedades medicinales, el cementerio de los colonos, lugar donde descansan los guías espirituales de los colonizadores, y también el Museo Jaffer, donde encontrarás objetos que pertenecieron a los primeros colonos y donde vas a poder llenarte de historia y cultura. Puesto número 5. Aguas Calientes. Conocido también como Machu Picchu Pueblo para diferenciarla de la zona arqueológica, es una localidad capital del distrito de Machu Picchu, ubicado en la provincia de Urabamba, en el departamento de Cusco. Es la principal vía de acceso al santuario histórico de Machu Picchu y uno de los pueblos más concurridos de este país debido a la cercanía de la séptima maravilla del mundo y obra maestra de la ingeniería y arquitectura. Este pueblo se sitúa a los pies de la montaña donde se encuentra la ciudad Inca. Es un lugar mágico, no circulan vehículos salvo los buses que suben a Machu Picchu, y donde podrás encontrar otros atractivos como la montaña Putucusi, que cuenta con una altura de 2.560 metros y donde puedes realizar actividades de turismo aventura.
Además cuenta con pequeñas piscinas llamadas baños termales, donde relajarte y disfrutar de un merecido descanso. Puesto número 4, Chacas. Capital del distrito homónimo y de la provincia de Asunción, está ubicado en la parte central de la denominada Zona de Conchucos de la región de Ancash, a unos 100 kilómetros de Huaraz y a 500 kilómetros de Lima. Es un pequeño pueblo con pocos habitantes y un clima muy frío durante casi todo el año. En este lugar podrás encontrar muchos restos arqueológicos preincaicos. No dejes de visitar la plaza de Hugo de Sensi, única por aún conservar su centro de césped para la celebración de la corrida de toros sin muerte y la carrera a las cintas durante la fiesta patronal de la Virgen de la Asunción en el mes de agosto. Si buscas naturaleza en su máxima expresión, puedes visitar las cataratas Mamita Lourdes, la cascada más cercana a la ciudad que además tiene una altura de 20 metros y que puedes escalar alrededor de ella. Puesto número 3. Ollantaytambo. Durante el Incanato, Pachacuti conquistó la región y construyó el pueblo y un centro ceremonial. En la época de la conquista, sirvió como fuerte de Manco Inca Yupanqui, líder de la resistencia inca. Situado al sur de Perú, a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco, este pueblo es conocido como la ciudad Inca Viviente, un lugar mágico que tiene un gran legado histórico de todo el Valle Sagrado de los Incas y que conserva las tradiciones de sus antepasados. Caminar es la mejor forma de conocer y apreciar el espíritu del lugar, sus calles empedradas y canales de agua que son una verdadera maravilla. Puedes realizar actividades como el senderismo a Pincuyuna, que es un cerro muy cercano al pueblo donde hay restos arqueológicos agrícolas. Si buscas algo más tranquilo, puedes visitar el Museo de Sitio, donde podrás conocer y apreciar los trabajos artesanales y arquitectónicos de los antiguos pobladores. Puesto número 2. Saña. Fundado en 1563, capital del distrito de Saña, en la provincia de Chiclayo, se la conoce como la ciudad de la esclavitud. Creció tanto que en un momento se pensó que podía ser la capital de Perú, pero en 1686 sufrió un asalto por piratas y luego ocurrió un desastre natural que lo dejó en ruinas. Hoy, ruinas convertidas en una atracción turística. Puedes conocer el Museo Afroperuano de Saña, donde hay manuscritos y elementos de la época de la esclavitud y conocer historias, costumbres y tradiciones de esa época. También puedes visitar la iglesia matriz, donde estuvo ubicada la tumba de Santo Toribio de Mogrovejo y que en 1972 fue declarada Patrimonio Cultural Inmueble Colonial y Monumento Histórico. Y ahora sí, puesto número 1, Puno. No podíamos dejar de nombrar a las islas flotantes de los Uros, un famoso e increíble pueblo situado en el lago Titicaca, cerca de la bahía de Puno. Los Uros son un pueblo ancestral que habita en pequeñas comunidades en medio del lago navegable más alto del mundo. Los islotes amarillentos en los que estos habitantes levantan sus casas están construidos con un tipo de junco llamado totora que crece en el agua. Los Uros recolectan sus raíces cuando salen a flote en la época de lluvia, cortan grandes bloques y los van uniendo hasta formar una isla flotante que puede perdurar hasta 23 años. La artesanía tradicional es la actividad económica de sus habitantes y en los últimos años el turismo se ha incrementado significativamente, ya que además de visitarlos, puedes realizar viajes en balsa de totora, paseos por el pueblo, alojarte y comer allí. Claramente, estos son solo algunos de los pueblos que componen este maravilloso país, pero hay muchos otros rincones que guardan grandes historias, cultura y tradiciones increíbles. Si te gustó el video, recordá dejarnos un like y contarnos en los comentarios qué lugares te gustaría que mostremos en el próximo video.